Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo vídeo de mercados, vídeo que estamos grabando el 1 de febrero a las 10:06. Y la verdad es que el contexto sigue siendo exactamente el mismo que aquel del que hablábamos la semana pasada y probablemente incluso la anterior también, un escenario de rebote, y lo que tenemos es, pues eso, una continuación del rebote, quizá con poca verticalidad, aunque hoy paradójicamente el que más está subiendo a estas horas al menos es el IBEX 35, lleva algunas jornadas con una cierta fortaleza, pero en el que, insisto, vemos que no pasa nada. Es más, me sorprende un poco la escasa verticalidad de los rebotes, ¿no? Tampoco las velas semanales nos aportan gran cosa, salvo que al menos no son velas bajistas, ¿no? Así que sí podríamos seguir con ese objetivo por el cual el IBEX 35 buscaría la primera de sus resistencias importantes en la franja 9.175-9.270, en esa franja de 100 puntos. Si es capaz de superarla, su siguiente objetivo serán los 9.620. Ahí empezaríamos ya a hablar de niveles de Fibonacci con respecto a toda la caída desde los máximos anuales del año pasado. Pero es algo que exactamente igual está sucediendo en otros índices. Por ejemplo, el Eurostoxx, al que todavía también le falta bastante para llegar siquiera al primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci, a esa caída desde máximos anuales, o el DAX, que también le faltaría, pues eso, estamos hablando de un 5 o 6% aproximadamente, y que además coincidiría con búsqueda de niveles que en su momento pues fueron la base de ese tremendo canal alcista de medio plazo en el que estaba metido el precio. Por lo tanto, es probable que el escenario de recuperación, de rebote, continúe. Aquí en Europa al menos no hay demasiados factores para pensar que eso no se vaya a producir. En el caso de los índices americanos, 3/4 de lo mismo, con la diferencia de que el Dow Jones, como ven, pues prácticamente ya está en el 0,382 de lo que fue esa caída desde mayo del año pasado. El S&P 500 exactamente igual. Si ven el precio de cierre del viernes y por lo tanto en cierre semanal se quedó por encima de ese 0,382, con lo cual cabe pensar que pueda continuar el rebote. Y el caso del Nasdaq 100, Nasdaq Composite, también muy similar. Yo aquí estaría muy pendiente en el caso de los índices americanos y para prever la posible evolución del Nasdaq 100 y del Composite, estaré muy pendiente de lo que suceda con Apple. Fíjense en qué nivel de nuevo ha vuelto a rebotar recientemente, ¿no? La semana pasada, sin ir más lejos, en esa zona de 92.20, que ya en su momento, si recuerdan, y estamos hablando de agosto, en su momento y en un solo día nos dejó esta vela de un 10% y acabó cerrando en todo lo alto, ¿no? Pero observen también cómo la primera vez que el mercado o Apple tuvo una corrección muy importante, y además lo fue a todo el gran movimiento alcista que se había iniciado en 2009, fue precisamente al perder esa zona, al perder los 92.20, ¿lo ven? Y provocó caídas importantes. Así que mucho ojito con esos 92, con los filtros que cada cual quiera aplicar, mucho ojito con pérdida de esos niveles de 92, de la misma manera que precios de cierre por encima de 92 siguen alentando, sigue alentando un escenario de recuperación y de rebote. Así que, como ven, estamos hablando de matices, no hay prácticamente nada que haya cambiado en el conjunto de los mercados, en el conjunto de los índices, y seguimos inmersos en ese proceso de rebote que desde el lado macroeconómico está sustentado en lo de siempre, en el truco de magia 1000 veces repetido de seguir aportando liquidez y sobre todo mecanismos de liquidez por parte de los bancos centrales, sea el Banco Central Europeo, la Reserva Federal quizá últimamente menos, pero sí también inyecciones de liquidez masiva en China y el Banco Oficial del Japón, pues también con esa política rediviva de tipos de interés negativos, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, que prácticamente lo único que está sosteniendo a las bolsas, y desde hace mucho tiempo además, es precisamente esas políticas, ¿no? Y para lo más que está sirviendo últimamente, en los últimos meses, es para rebotar, no para proseguir con ese escenario
alcista de larguísimo plazo, ¿no? E insisto, eso para mí es preocupante, ¿no? Porque un truco de magia, a fuerza de ser repetido, pues se corre el riesgo de que el público, digamos, en algún momento pille el truco y sobrevenga el desencanto, ¿no? Y ese desencanto podría desencadenar precisamente caídas en las bolsas, que por otro lado, aunque no por un porcentaje demasiado amplio, es el escenario que yo más favorezco, es decir, un escenario de búsqueda o de continuidad de la corrección de medio plazo, si bien es cierto que en el momento actual pues nos encontramos en un escenario de rebote que cabe desde luego aprovechar, y además que sean los propios índices importantes, los índices directores como el DAX o como los índices americanos, los que nos digan cuándo eso ha de dejar de ser así, si es que ha de dejar de ser así. Yo estaría también muy pendiente de estos 1860 en precios de cierre del S&P 500. Como ven, en octubre de 2014 detuvo la corrección y fue el origen del último gran tramo alcista que conllevó un nuevo máximo histórico en su finalización. Sirvió de soporte en la primera caída, prácticamente también en la segunda, y en esta última que hemos tenido en precios de cierre, 3/4 de lo mismo. Así que mucho ojo también con este nivel, la zona de 1860 en precios de cierre. En cuanto a títulos en los que tratar de aprovechar estos movimientos, bueno, a mí dentro del mercado español, y dejando, como llevamos ya bastante tiempo sugiriendo, dejando de lado la banca española así como la europea, porque también el índice sectorial bancario europeo sigue por debajo de soportes brutalmente importantes, pues yo destacaría, pero insisto, no con vocación de permanencia, sino para tratar de aprovechar este rebote, que insisto, me parece que puede tener continuidad. Estaríamos hablando de Abertis, de Amadeus, muy buen aspecto el que presenta Endesa, Gamesa solo mientras aguante por encima de 16,75 en precios de cierre, Gas Natural, también buen aspecto, Inditex, y Red Eléctrica también buena pinta, Repsol solo por encima de 9,55 en precios de cierre, y probablemente poco más. Por supuesto que se me estará escapando alguno, pero he tratado de aglutinar a aquellos que pueden presentar un mejor aspecto y que por otro lado no son demasiado susceptibles de perder demasiado, o no los que más, si las cosas se giran drásticamente, ¿no? En el mercado europeo, pues yo incluiría también, hay uno que lo viene haciendo fabulosamente bien, que es Danone, y que sigue teniendo muy buena pinta. En el mercado alemán, pues yo destacaría Beiersdorf, a Fresenius y Vonovia, como títulos que me gusten, y poco más dentro del conjunto del mercado europeo. L'Oréal probablemente también lo está haciendo bastante bien, y poco más. Así que, como ven, simplemente matizaciones con respecto a lo que venimos diciendo ya prácticamente desde hace 2 o 3 semanas. Así que si hubiera alguna novedad importante, pues estaríamos de nuevo tratando de hacérselo saber, y mientras tanto, como siempre, pues feliz negocio.